¿Por qué alguien llega al psicólogo? Normalmente muchas personas, y creo que por lo mismo del ámbito hollywoodense, llegamos a pensar que llegar al psicólogo es señal de desastre, locura, caos, y precisamente nos vemos sesgados todo el tiempo por esto, para iniciar nuestro propio proceso, porque decimos, ¿qué van a pensar los otros de mí? Van a decir de seguro que ya se me zafó un tornillo y que ya necesito de alguien para que me aconseje para llevar mi vida de la manera más adecuada. Pero están muy lejos de esto, porque realmente muchas veces en la vida empezamos a tener varias trabas. Esto es a lo que le llamo síntoma psicológico, cuando empezamos a detenernos en varios de nuestros quehaceres cotidianos. Tenemos una meta, queremos llegar a un lugar específico y de repente nos damos cuenta que surgen millones de trabas para empezar a llegar a nuestro objetivo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos frenamos precisamente al llegar casi a nuestra meta? Porque cuando más sentimos que estamos viviendo y disfrutando de la vida, algo siempre surge en donde sentimos que todo lo que habíamos edificado de pronto se destroza. ¿Qué sucede? Ok, regresemos un poco atrás para poder dar explicación a todo esto. Pensémoslo. Crecemos y precisamente en la familia en donde crecemos, nuestra madre se encarga de darnos nuestro cuidado. Cuando estoy hablando de madre, no quiero hablar específicamente de una mujer que nos dota de pecho, de alimento, que nos cambia el pañal. No, en psicoanálisis no funciona de esta forma, al contrario. Mujer es una función y la puede cumplir tanto, si lo vemos así, el hombre como la mujer. Ambos pueden tener esta función frente al niño. Entonces, realmente no es una cuestión que tenga que ver con el sexo. Va mucho más allá, trasciende la cuestión fisiológica. Entonces, la madre, en esta atención por el niño, le empieza a dotar de ciertas necesidades, empieza a cumplirle ciertas satisfacciones para que el niño pueda sobrevivir. Y precisamente de pronto este niño se ve amando a la madre fuera de la necesidad nada más. Ya no llora nada más porque tiene hambre, llora también por su presencia. Y para poder solicitar su presencia, lo que necesita hacer es poco a poco empezar a reconocer qué quiere ella, porque en medida de que él sepa qué quiere ella lo podrá querer a él, o siendo más rigurosos, podrá querer de él lo que ella quiere. ¿A qué me refiero? Vamos a ponerlo en un ejemplo. De pronto vamos a pensar que la madre lo que le gusta es ver la sonrisa del niño, cómo se ríe cada que ella se acerca, se pone las manos en la cara y de repente se la destapa y el niño empieza a carcajearse. Él se empieza a dar cuenta que la madre empieza a acceder a ello y precisamente le da bastante emoción. De hecho, más tarde lo vamos a ver en los niños que de repente repiten muchas veces una situación en donde los padres ríen, aunque sea muy repetitivo y a veces hasta hostiga un tanto lo que está haciendo el niño, pero lo hace precisamente por eso, para ganarse el afecto. Somos muy hábiles como individuos para ver qué es lo que los otros desean y entonces podérselos dar a través de esto que les explicaba, a través de esta cuestión de la madre, del niño con la madre, ver qué es lo que ella quiere y empezárselo a dar precisamente. Entonces, a partir de aquí nos damos cuenta que el deseo no empieza a ser un deseo completamente nuestro, es un deseo que va mucho más allá, es un deseo que tiene que ver con lo que el otro quiere y si se lo logro dar, entonces esa persona quizá me desea a mí. Como adultos, cada que empezamos a intentar seguir nuestro propio deseo, nos sentimos alejados de los otros, porque de pronto estamos tan acostumbrados a empezar a hacer por los demás, que ya no nos acordamos ni quiénes somos nosotros. Según nosotros podríamos asegurar, este es mi deseo, esto es lo que yo quiero en la vida, quiero caminar por aquí. Pero cuando empezamos a profundizar dentro del consultorio, empezamos a darnos cuenta que ese deseo más profundo que se creía mío, propio, ni siquiera me pertenece, es de alguien más. Y de hecho, no solo pasa en los deseos, sucede en varias cuestiones. A veces hay cosas con las que no hablamos en la vida cotidiana con las personas porque nos da pena, ¿no? O sea, pensamos qué van a decir de mí si le cuento esto. Y esas cuestiones que a veces creemos más perversas en nosotros, ni siquiera tampoco nos pertenecen. Todo es una creación de un sentido ¿de qué? De que, regresamos un poquito, como la madre nos quería, y nos quería cada que hacíamos determinado acto, entonces ese acto empieza a repetirse y cuando repetimos este acto nos damos cuenta que
ella de alguna forma se pone feliz frente a ello. Entonces nosotros surgimos de ese sentido precisamente. Pensémoslo de otra forma. Vamos a pensar en dos familias diferentes. Una familia en donde de pronto la madre le dice a su hijo: hijo, no puedes salir a jugar fútbol porque si sales te pueden robar y puede pasar un desastre y después tu papá y yo nos vamos a preocupar muchísimo. Entonces lo peor que nos puedes hacer es salir a la calle. Y de pronto otro contexto distinto en donde a lo mejor porque hay más seguridad en el contexto, la madre le dice al niño: hijo, puedes salir, de hecho te recomiendo que salgas para que hagas buenas relaciones, para que juegues con los niños de tu edad, etc. Entonces, de pronto, como podemos ver, estos dos niños tienen un sentido distinto de lo que es bueno y es malo. De hecho, hoy en día lo podemos seguir viendo en muchas personas, cuando de pronto te das cuenta que en redes sociales comentan: tengo la mejor familia del mundo, tengo los mejores padres del mundo, y precisamente te das cuenta, órale, si él tiene los mejores padres, entonces los míos ¿qué? Esto te pasa precisamente porque cada uno de ellos ha crecido en un contexto específico y él considera normativa lo que ha pasado en su vida. No estoy diciendo que todos. Hay muchas personas que a lo mejor su contexto no ha sido muy favorecedor para ellos, pero en medida de lo posible, para sobrevivir en la vida, tenemos que normalizar un tanto nuestro entorno. De hecho, si lo pensamos también, aquella persona que de pronto está haciendo un acto delictivo, cuando lo empieza a hacer constantemente, al principio se siente mal por hacerlo, pero llega un momento en donde muy rápido se acostumbra a ello. Somos seres que nos adaptamos rapidísimo a todo y nos adaptamos para ello, para comprender la realidad como algo más nuestro, para sentir nosotros que estamos tomando las decisiones. Y ahí, esto nos lleva a otro tema que tiene que ver y está ligado completamente con el lenguaje. Porque del lenguaje viene todo esto que les estoy diciendo ahorita. Cada representación, cada sentido, cada formulación que hacemos en nuestra cabeza está dotada desde el lenguaje. ¿Nosotros dominamos al lenguaje o es el lenguaje el que nos domina a nosotros? Cuando profundizamos en ello, nos damos cuenta que estamos marcados por ciertas pautas que ya existían desde antes que nosotros existiéramos en este plano, en esta tierra, ¿no? Entonces, crecemos y nosotros pensamos de alguna forma que dominamos las palabras, ¿no? Que nos enseñan el español y lo empezamos a utilizar, pero estamos utilizando un lenguaje que ha evolucionado, que ha tomado forma a lo largo de muchísimo tiempo. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, nosotros no intervenimos para decir: sería mejor que lo hiciéramos de esta forma. Simplemente nos acoplamos a lo que existe. Por eso, cuando de pronto vamos caminando y nos metemos un golpe en el dedo pequeño del pie con la cama y decimos: chingue su... Entonces, en este momento, la gente en nuestro entorno no nos entiende. Por más que digamos, maldigamos, digamos groserías y nos querramos acercar demasiado a los otros no alcanzan a acceder a nuestro plano porque el lenguaje es muy limitado y ese lenguaje es lo que nos empieza a determinar. Es un lenguaje siempre inconcluso de lo que quisiéramos decir. Por eso hay muchas personas que también en su amorío le quieren decir a la otra persona: te amo, y ya no alcanzan más allá de esta palabra porque esta palabra sientes que es tu todo. Y dentro de todo quisieras decir más y dices: es que ya no hay otra palabra, ¿cómo le hago, no? Y más si vamos a otros idiomas en donde también el concepto del amor cambia un tanto, ¿no? En cuestión de que, pues, desde cómo lo decimos los mexicanos les sonaría muy cursi a varios extranjeros. Lo que luego nosotros comprendemos no es comprendido de la misma forma por otros. Lo pongo otra vez en escena. Vamos a pensar de pronto en dos amigos que se encuentran después de mucho tiempo. Eran muy buenos amigos, pero por azares del destino cada uno ya trabaja en sus propios proyectos. Se encuentran después de tiempo y empiezan a platicar, muy superficialmente quizá. Es que, ¿qué crees? Que mi pareja es muy exuberante. Y el otro le dice: ¿qué crees? Que la mía también. ¡Wow! Volvimos a coincidir. Siempre nos pasa lo mismo, siempre nos entendemos al 100%. Pero cuando profundizamos en esto, tendríamos que pensar que es exuberante para cada uno de ellos.
Y es más, ahorita solo lo estoy poniendo con una palabra. Tenemos muchas otras palabras que solo alcanzan a agarrar sentido cuando tienen relación con otras palabras. O sea, una palabra por sí misma no significa nada más que cuando se relaciona con otra palabra. Es lo que empezamos a ver dentro de aquí del consultorio. Cuando de pronto empezamos a hablar libremente, porque ya no existe ese sesgo de que ¿qué me va a decir? Si le digo esto va a pensar que estoy loco, y simplemente empiezas a hablar libremente lo que te viene a tu cabeza sin estar utilizando todo el tiempo los filtros. Te encuentras contigo mismo, te encuentras con una subjetividad bastante peculiar, con algo en donde de pronto te das cuenta que te has abandonado porque otros han dicho que lo que tú creías era un tanto inconcebible, pero desde ti había algo que decía, pero ¿por qué está mal? No querías ponerlo en tela de juicio porque sentías que ibas a ser duramente criticado, pero realmente siempre quisiste ser de alguna forma y te detuviste precisamente por los otros. El psicoanálisis es un espacio que se abre para que los sujetos que empiecen a venir aquí empiecen a cambiar su forma de ver las cosas, su sentido de ver las cosas, su panorama, porque a veces están muy atrapados en una sola cuestión. A menudo lo que sucede es que varios sujetos quedan envueltos una y otra vez en problemáticas que pareciera que no tienen salida. Por ejemplo, vamos a pensar en un padre que de pronto no quiere dejar a sus hijos, pero por otro lado nunca quiso estar con su esposa y se vio obligado por sus padres, por el contexto. Entonces de pronto él se pregunta, ¿y entonces qué hago? O sea, si me voy a dejar a mis hijos, ¿qué va a ser de ellos? Pero si me quedo, no voy a ser feliz nunca el resto de mi vida. Bueno, aquí surgiría un tercer sentido que él no alcanza a ver y, por ejemplo, se los adelanto ahorita. Sería que él se diera cuenta que precisamente siguiendo en casa tampoco está haciendo demasiado ni por su esposa ni por sus hijos, aunque esté ahí, porque a veces la mera presencia, el que se esté aguantando, también tiene efectos gravemente, ¿no? O sea, efectos de su malestar impacta más en los hijos y en la esposa que su ausencia realmente. Pero esto no lo comprende hasta que existe una tercera interpretación. Cuando va hablando libremente se va dando cuenta que de alguna forma siempre lo supo, pero no se quiso hacer cargo de ello. Lo que se viene a hacer aquí es precisamente a aceptar esa verdad muy propia y desde ahí empezar a comprender la vida desde esquemas completamente distintos. Cada uno de nosotros a lo mejor ha asistido a alguna clase de cualquier tipo, si no es que a la escuela, a algún seminario, a lo mejor hasta una plática, ¿no? Un chisme. Y a veces nos hemos dado cuenta que hay una persona que siempre juega a tener la razón, ¿no? O sea, pasa mucho en las escuelas, como les comento. Pepito, la estás regando, por ahí no va, estás muy mal, tienes que comportarte, ¿por qué todo el tiempo te distraes? Y siempre ella piensa, esta persona, que tiene la razón y que puede regañar a los otros porque los otros tendrían que ajustarse a su razón. La vida no funciona así. En la escuela y en las instituciones lamentablemente muchas veces sí, y por eso todo el tiempo nos vemos obturados de hacer lo que nosotros quisiéramos, porque nos vemos frenados por los otros. Pero ¿qué creen? Que a lo mejor Pepito tiene toda la razón, porque precisamente al llevar un poquito la contra y de pronto tener un pensamiento alterno y estar de pronto un tanto lo que le llamarían despistado, que no es tan sencillo como parece, realmente no es despistado, es que tiene la atención en varias cosas, pero lo que parecería despistado y que está en varias cosas, de repente acaba dando otros frutos completamente distintos. Tendríamos que ver su vida a futuro. A veces esta gente, que es la que se ve más incontrolable dentro del ámbito escolar, en un futuro acaban destacando bastante, porque son buenos haciendo relaciones sociales, y aquel que sacaba 10 se quedó ajustadísimo completamente a lo que le pedían los otros. Entonces empezamos a ver que no todo es como parece, cada cosa empieza a tomar una lógica distinta, y como les comento, es lo que se empieza a ver aquí. Ahora, para terminar, me gustaría decirles algo. Cuando les estoy hablando de sentido y de lenguaje, quisiera relacionar esto también a otra cuestión más, al de los síntomas. ¿Qué es un síntoma? La ansiedad, la depresión, aquellas cosas que de pronto llegamos al psiquiatra y nos diagnostican como esquizofrenia, bipolaridad, etc., etc., a veces ni siquiera son como tal tan radicales. Pues realmente
el ámbito dentro de la medicina es un poquito distinto y se llega a diagnosticar de una forma distinta porque no se toma tan en cuenta al sujeto. Cuando estoy hablando sujeto es sujeto del lenguaje, sujeto del sentido. Entonces, como no lo toman tan en cuenta, lo que pasa es que a veces acaba siendo diagnosticado rápidamente y este diagnóstico llega a tener un grave impacto en los pacientes que llegan al consultorio, ¿no? O sea, porque cuando a ti te dicen que eres algo y te lo empiezan a repetir varias veces, eso se empieza a hacer una verdad y esa verdad empieza a tener impacto en nosotros. Para esto podemos buscar ciertos experimentos psicológicos en donde podemos comprobarlo. Por ejemplo, de pronto van unas chicas en el metro con unos audífonos y en estos audífonos continuamente les repite una persona que las había contratado para este experimento: te vas a desmayar. Y estas chicas que son seleccionadas para ello, de pronto se desmayan después de 10 minutos más o menos, porque la mente funciona así. En la mente todo es verdadero. Muchas veces, a lo mejor a ustedes también, o si no es a ustedes, algún conocido suyo, les ha pasado que tienen una problemática en donde nadie les cree. Dicen, no, este cuate no tiene nada, ya lo revisamos médicamente, ya lo revisamos aquí, no parece que tiene nada. Pero es que no tenga nada, es que la cuestión mental es algo, y es algo tremendamente fuerte. De hecho, podría decir que a veces es más fuerte que la cuestión puramente fisiológica. Entonces, cuando ciertas enfermedades también son abordadas desde el psicoanálisis, otro sentido empiezan a tomar y de hecho a veces la enfermedad misma orgánica empieza a ceder. Entonces, lo que quería decirles es que muchas veces la ansiedad, la depresión, la fatiga excesiva, la obesidad, las adicciones, los problemas de pareja, los problemas interpersonales, los problemas obsesivos, las crisis vitales, los problemas dentro del trabajo, todos estos son síntomas. Todos estos son distintos sentidos que se han creado precisamente por no atender a veces la propia parte del sujeto, porque todo el tiempo está superditado a otros. Y lo que se empieza a hacer aquí es que él se abra un tanto de campo, porque cuando te abres campo, algo nuevo empieza a suceder. Y estos síntomas se empiezan a caer porque también los sentidos que estaban detrás de ellos se caen. Si tienen alguna duda, pueden mandarme mensaje al número que les voy a dejar aquí, es 7228-720520. Mándenme mensaje si gustan que toque algún tema en específico, el que ustedes deseen. A veces tardo un poco porque hay varias personas que me empiezan a pedir videos, pero en medida de lo posible voy a intentar enviárselos a la brevedad. Otra cosa es que si deciden iniciar su proceso psicológico, me contacten y podemos agendar alguna sesión. Les agradezco mucho su tiempo y les agradecería también mucho si se suscriben a mis redes sociales para seguir generando contenido, porque pues todo este contenido lo hago para ustedes, ¿no? Para que ustedes puedan tener un poquito más de noción de cómo va el área clínica, de por dónde se mueve, de qué es lo que logra. En un video lamentablemente no acabaríamos de explicar esto, pero estoy intentando hacer una serie de videos en donde poco a poco lo empecemos a explicar. Entonces, cuídense mucho, que estén bien, hasta luego.